Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a ver los falsos mitos o algunas frases que se suelen decir de las personas con discapacidad que en mi experiencia o durante mi carrera he ido escuchando. Yo siempre lo digo, para hablar hay que conocer y hay que saber. Y lo primero que hay que saber es qué es una discapacidad, el concepto de discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es una limitación que tienen ciertas personas a la hora de realizar actividades cotidianas. Por ejemplo, una persona que tiene una extremidad inferior menos, es decir, que tiene una pierna menos, pues le costará o tendrá más dificultad a la hora de nadar que otra persona, que yo, por ejemplo. Comenzamos con la frase más típica que yo suelo escuchar: las personas con discapacidad no son normales. Y yo me pregunto siempre, ¿qué es para ti una persona normal? Yo soy una persona normal para muchos. A mí se me olvidan muchas veces cosas que debo de hacer como un niño con TDAH. Yo ni me considero normal, ni no me considero normal. Me considero una persona más que otra. Es que para mí lo normal y lo no normal, ¿qué significa? Para mí todas las personas son normales. Una persona con discapacidad, ¿qué pasa? ¿Que no es normal porque tenga una pierna menos? ¿O un brazo menos? ¿O porque tenga un cromosoma más que nosotros? ¿O personas que son hiperactivas? Para mí esas personas son normales. ¿Qué problema tienen ellos? ¿En qué se basan las personas para decir que las personas con discapacidad no son normales? Yo de verdad que yo esa afirmación nunca la entenderé. Otra de las frases típicas es que la persona con discapacidad dependerá toda la vida de otra persona. Depende de la discapacidad. Yo conozco muchos niños y niñas que tienen discapacidades y son autónomos, no dependen de nadie. De hecho, un ejemplo de ello es los Asperger. Las personas que tienen Asperger, es decir, es un tipo de autismo, estas personas tienen una vida normal y corriente como otra cualquiera, que tú le ves y ni siquiera sus rasgos físicos te dicen que tiene una discapacidad, como otras personas pueden decir. No, es que tiene los rasgos físicos, este tiene discapacidad. Este, por su forma de ver o de hablar, este no está muy bueno. Es que esas frases no son normales. Es decir, es que al final que no está bien es el que dice esa frase. Porque para hablar tenemos que conocer y saber, no hablar por hablar. Los niños con Asperger son niños que tienen dificultades en las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque son personas que dicen la verdad, que no tienen filtro, no son capaces de diferenciar entre si una frase va a quedar bien o si te va a molestar o te lo vas a tomar bien. Es decir, siempre van a decir lo que sienten y lo que piensan en ese momento. Y si ellos piensan que tú en ese momento eres una persona más estúpida o más saboría, pues él te lo va a decir. ¿Por eso ya esa persona tiene que depender toda la vida de otra? Pues no. ¿Que va a tener dificultades quizás a la hora de relacionarse con las personas? Sí. Pero igual que la puedo tener yo y la puede tener otra persona. Quiero aclarar que esto no quiere decir que no haya nadie ni ninguna persona con discapacidad que lo necesite de otra. Claramente sí, hay muchas personas que necesitan 100% y a todo momento de otra. Pero no quiere decir que toda la discapacidad y todas las personas que tengan discapacidad va a depender siempre de alguien. Otra de las frases muy típicas es que las personas con discapacidad no llegan a tener una carrera o a tener un trabajo de alto nivel. Mentira. Es verdad que hay muy pocas personas con discapacidad que llegan a la carrera, pero no quiere decir que ellos no quieran llegar o no son capaces, sino que también muchas veces depende del entorno educativo o familiar que tenga alrededor y de la discapacidad que tiene esa persona. Como decía antes, las personas con Asperger, esas personas solo tienen dificultades en las relaciones personales. Es decir, esas personas pueden perfectamente estudiar una carrera si quieren. De hecho, una de las cosas y de las cualidades que tienen ellos son que son muy buenos, llegan a convertirse en expertos de algo que les gusta. Os voy a contar una anécdota mía. Yo cuando estaba haciendo las prácticas en un colegio, yo tenía un alumno que era Asperger. Ese niño era muy bueno en todo el tema de la lógica. Bueno, pues llegamos el tema de las divisiones, hacer divisiones, y yo la copiaba en la pizarra y cada niño tenía que salir para ir haciéndola. Pues estaba copiando la división y el niño me decía el resultado. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser?
Si esto o coge una calculadora o tiene una calculadora en la cabeza. Otra no hay. Porque yo, esa división tan larga, con decimales incluso muchas veces, no soy capaz de darla. Pues a mí me la decía. ¿Por qué? Porque les gustan las matemáticas, les gusta la lógica. Entonces son muy buenos, se convierten en expertos de lo que les gusta. Luego llegaba lengua y no había quien lo subiera. ¿Pero por qué? Porque no les gustaba y no le echaba cuenta. Otra de las frases es que las personas con discapacidad siempre son niños. De hecho, les solemos hablar como niños, chicos. Le hablamos diciendo muchos diminutivos y no tenemos por qué. Toda persona tiene un desarrollo tanto físico como cognitivo. Quiere decir que esa persona se va a desarrollar igual que nosotros. Y otra de las frases es que las personas con discapacidad siempre están enfermas. Oye, ¿por qué? ¿Por qué tener discapacidad es sinónimo de estar enferma? No, no tiene por qué. Yo conozco a personas que tienen discapacidades y no van al médico. No tienen por qué ir al médico. Van al médico si se ponen malos o si están enfermos, pero no tiene nada que ver con su discapacidad. Discapacidad no es sinónimo de enfermo. Discapacidad significa que tienen una limitación a la hora de realizar actividades cotidianas. Que no quiere decir que estén enfermos y necesiten un médico o una medicación. Aquí se cierra el vídeo, espero que os haya gustado, que penséis un poco sobre lo que os he dicho, que reflexionéis, que muchas veces penséis las cosas antes de decirlas, que muchas veces lo decimos inconscientemente, pero no sabemos el daño que hace a estas personas. Espero que le deis like, que os guste, que lo compartáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!